Hola, hola, buen día. Espero que estén todos teniendo una linda tarde. Vamos a empezar con el vivo que estaba programado para el día de ayer en un principio y bueno, tuvimos una invitación de una luna a la vez, por lo cual dejamos, dejamos el vivo especial de este mes en conmemoración al mes del síndrome de Down. Eh, para el día de hoy, la idea era tener invitados especiales durante todo el mes y hoy vamos a arrancar con uno muy, muy especial para mí, eh, que va a arrancar ahora, ¿sí? Con el inicio de este vivo. A ver si podemos iniciar con él una vez que terminemos esta primera entrevista. Eh, Vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje y la adquisición del habla, ¿sí? Muchas veces tardía, cuando tenemos esta condición eh, de nacimiento, ¿no? Eh, a ver, estoy viendo si se puede sumar. Aguárdenme un segundo. Vamos a volver a invitar. Es un amigo invitar especial de hace muchos años. Tenía muchas ganas de hablar con él y acá estamos. Acá lo logramos. A ver No. si- Ay, Hola, hola. Ay, por favor. Hola, Bau. saludame. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Está? Así no se puede, Mariana. ¿Qué Te lo pasa? juro, ¿Está muy te lo emocionado? juro. ¿Cómo andamos? Bien, bien, ¿Todo bien? por vos. ¿Bien por mí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? ¿O no? No sé, quizás algún año, algún Dos, tres dos casi. años o tres, casi. Antes de la pandemia, ¿o no? Sí, ¿Sí? desde la pandemia. Bueno, yo quería entrevistarte porque hace un montón que no nos vemos y vos estás en el último año de qué? ¿Querés contar? Y el sexto año. No te ¡Ah! lo puedo creer. No, yo no lo puedo creer. Sexto año ya. Bueno, la idea era preguntarte cómo te estaba yendo en el cole, ya que hace un montón que no nos vemos. Y siempre ando, siempre ando. Como de ¿Sí? siempre, y estoy muy tranquilo, estoy estudiando mucho, ¿Estás estudiando mucho? sí, y, y eso. Bueno, ¿y qué materias estás teniendo ahora? La materia, igual de todo este año, así que tengo un reportaje como se debe. ¿Estás Ay, nervioso? no ¿Te puedo pusiste, creer, no puedo creer, ¿Te pusiste nervioso o no? no te puedo creer, no, 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 estoy nervioso. ¿Estás muy emocionado? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me veías hace... No. sí, hace mucho. Me emocioné, ¿Te emocionaste? me emociona, así que
Bueno, En ya, el colegio ando bien y las materias que a mí me gusta también, las favoritas y menos favoritas. Las más favoritas son ambiente y desarrollo, geografía, con respeto en esa materia, historia, parte de filosofía también, historia de la ciencia, más química también, y, esas son todas las que más te gustan. y, y menos favorita, que es educación física, matemática, Las de siempre, las que nunca te gustaron, menos. en el caso me gustan. Bien. Escuchame una cosa. ¿Y estás haciendo algún deporte o no estás haciendo más nada? Deporte no, Bien. Ya nada. con la secundaria. Bauti, contame una cosa. ¿Y tenés ganas de estudiar algo cuando termines ahora el secundario? No, ¿No? nada. No quiero ¿Nada? saber nada, De nada. de nada, que no sé nada, y quiero ser famoso, ¿viste? Ah, escucha, y le podemos contar a la gente. ¿Querés ser famoso? ¿Querés trabajar en la tele? Sí, Bueno, para, le podemos contar a la gente que cuando te conocí que eras así de chiquito, no tan chiquito, no, pero muy, muy chiquito, ¿te acordás? Cantabas en recitales. ¿Vos te acordás? sí, y cantaba con Poncho. Con Poncho, me acuerdo. ¿Dónde cantabas? Un montón de lugares cerca de la población, desde ¿De- el principio hasta, ¿cómo se llama este? Eh, ¿En dónde vivía Poncho? Pero no cantabas en Buenos Aires. ¿Dónde vivía? en Córdoba. Córdoba. Te ibas a Córdoba a cantar en los recitales. Hay Sí, videos en YouTube cantando. ¿O ese no? está muy bueno. Sí, Sí, y eras muy chiquitito. Bueno, ¿y te gustaría ser famoso haciendo qué? Cantando, haciendo teatro, cualquier cosa, cualquier cosa. Perfecto. Vos querés ser famoso, de todo. haces cualquier cosa para ser famoso. ¿Querés trabajar en la tele? Sí, En la tele, hay un programa que soy muy fanático, mal, mal, mal. ¿cuál? Masterchef Celebrity Argentina. ¿Sos fanático? ¡Oh! ¿Sí? Sí, ¿Y qué hacen en ese en programa? este. ¿El programa en el que cocinan? Porque yo no miro tele. Sí, eso. Pará, ¿y te gusta cocinar? Sí, hace mucho que no cociné y yo habré cocinado desde el principio galletitas en Becar con mi amigo Franco Secotti, me acuerdo cuando cociné acá galletitas acá también, dos Pero veces brownies, celebrity. ensalada, milanesa, Ah, bueno, soy pero experto en pastelería y yo por ahora voy a cocinar unos pancakes que yo voy acá en una caja. sorry. ¿Vas a cocinar pancakes? Bueno, si querés ir a un programa de esos, me parece que hay que empezar a leer libros de cocina, ¿o no? Sí, Yo ya tengo, trabajar mucho en eso. te voy a regalar un libro de Esto cocina. listo, chelito. No te lo puedo creer. Bueno, escúchame, eh, ¿querés contarme algo, alguna novedad? Sí, es una novedad. Me gusta mucho ser así, fanático, mal, mal, un montón de cosas. Así, estudiando, estudiando, estudiando más y más y más, y me canso siempre, pero hay que trabajar y más y más. Muy bien. Creer, en el último año, te lo juro, chicos. No lo puedo creer. Escucha, por ahí lo que puedes hacer es estudiar para chef.
si tanto te gusta cocinar. Clave. Esa es una buena, ¿no? Opción, ¿o no? Sí. Quizás, quizás voy a estar ahí. Igual Quizás. yo que te conozco, vos comés Que- muy que- sano, ¿o no? ¿sabes? Muy Apto para celíacos. claro. Yo conozco, la conozco a mamá, ¿sí? Y sé que es sano, sano, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿O qué andas tomando vos? No, esto es agua tónica. Apa, yo tomo mate. Yo, Mucho mate. Todo el día, todos los días, frío, tereré es eso, ¿no? pero 3 termos con agua llena. 3 termos te tomás, es un montón. Te tomás mientras vas estudiando, ¿no? Sí, Muy bien. viendo Escucha, ese programa también de la televisión. el de Master Celebrity. Yo sabés que no lo veo, así que sé que Anda hay a mucho. mirarlo. Hoy está. Así que, véanlo. Bueno, lo voy a mirar. Voy a ver si tengo un tiempito y lo voy a mirar. Sí. Bueno, hermoso, quería entrevistarte, quería escucharte, ¿querés dejar algún mensaje para la gente? Un mensaje, sí. Sí. En que ando mucho, con mucha emoción. Sí, estás muy emocionado. ¿Y yo quién Sí. soy? ¿Querés contarles quién soy? Porque, pará, y otra cosa, no te presentaste, yo te presenté, dije, ahora va a hablar Bauti, pero vos no te presentaste. Yo soy Bauti Belgrano, como us- ustedes, que yo soy el más bueno, muy galán también, mucho más galán. Tengan cuidado que acá se arma, porque yo seré el delegado de mi colegio, ¡Apa! ¿Sos te el lo del juro. colegio? Sí. No lo puedo creer. Mira, ¿quién te eligió de delegado? Mis compañeros y mi encargado de alumnos. Excelente. Bueno, ¿algo más nos querés contar? Y sí, que escucho música media rara. ¿Qué música te gusta? Ah, música. De música me está mucho también que, que oír ningún tipo de música que yo ya sé que no les gustan mis padres. La que te gusta a vos. ¿Cuál me gusta a mí? La cumbia y la reggaetón. Ah, Uy, 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 uy. en el cumple de Sol. Acá te están saludando. Dice, Bauti, soy tu hermana Lucía. Te están mirando ahí. Te vas a transformar en un famoso porque este video después lo van a ver todo el mundo y que te van a contratar capaz. Vamos a ver si los mandamos a Sí, Masterchef. pues, claro. Sí. Esa Lu. Decirle, hola Lu. Hola, hermanita, linda. Bueno, eh, vos sos Bauti Belgrano. ¿Dónde vivís? ¿Querés contar dónde vivís? Sí, vivo acá hace mucho que me mudé acá. Yo estuve en Bécar, en Acasuso, en San Isidro. Ahora estoy en San Isidro, ahora que está mi perrita desde hace muchos años, que la busqué en 2013 y en mi buen carácter estoy muy con el corazón bien hecho acá, que los quiero a ustedes. Soy hecho como de mundo. Eso tiene que decir que yo soy muy bueno, muy buena persona, que les voy a ayudar un montón a misionarlos, a cuidarlos, a respetarlos, compartiéndolos. Yo fui a Garabato
¿A dónde fuiste? a Garabato, a misionar con los del colegio, y ahora me toca ir de viaje de egresados a Ushuaia, Mira, y ya estoy grande ya, pero ya nos podés cuidar vos a nosotros. Antes te cuidábamos nosotros a vos y ahora vos nos podés cuidar a nosotros, a papá, a mamá, ¿no? sí, a todos, del planeta, a un montón, del Bueno, mundo, a todo el mundo. sí, Bueno, ¿estás a mis contento? vecinos, a un montón de personas que me quieren, y de otras familias también, partes de familia también, Bien, mandale un beso a todos. ahí, Beso para toda la familia, para todo lo que sí. te está mirando un montón de gente y te va a mirar mucha más después. ¡Ah! No puedo creer. ¿Sí? Escuchá, y vamos a ver, estás en vivo No, no, lo famoso. voy a firmar para que vean mis amigos y para todos también. Bueno, escúchame, lo que vamos a hacer es, si vos querés ser famoso, vamos a empezar yo tengo algunos amigos famosos, vamos a empezar a hacer, ¿cómo se dice? Audiencias, para que te escuchen, Sí, ¿no? ¿Te sí, parece? sí. Estoy explotado así, con la cabeza me enganché con ese programa y me gustó mucho verlo tan seguido desde la primera temporada hasta esta temporada. Quizás la cuarta temporada ya, casi ya se termina. Ya saca, Y ya gana casi. Mary del Cerro, chicos, ¿eh? Ah, Mary del Cerro. Ah, pero te sabés. Agarrate. Se lo vamos a mandar a Mary del Cerro este. Dale el video. Vos A un decís, montón de ese programa. Son re bien. fanáticos, mal, mal, mal. Bueno, Más a la Gunda Fontán, porque ella es fanática, mal, mal de Masterchef. No te puedo creer. mira vos. Bueno, escuchame una cosa. Te Ahora vas recuerdo en mis sueños en que estoy perdiendo. Esa es la canción de CAE, que a... se cara hincha. Vos sos un galán. Vos sos un galán. Un galán. Bueno, escuchame una. Ahí. Ahora nos vamos a dar un beso a todos y yo voy a seguir hablando, ¿sí? De cosas más aburridas, ¿dale? Pero vamos a hacer una cosa. Si a vos te gusta hacer vivos y querés ser famoso, vamos a practicar haciendo más vivos. ¿Te parece? Vamos, Mariana, si te quiero. Acá. De mamita. Acá, chicos, ¿eh? Acá está Mariana y ustedes también, ¿eh? Bien. Muchos mensajes para mí. Te quiero. Te mando, Sí. te mando un beso enorme. Un beso ahí a Luis y a Pau. Ya nos vamos a ver, ¿sí? Esto va a quedar grabado, así que después lo van a poder ver. Después yo te lo paso. Sí, Dale, pues me da tu contacto también, por favor, que lo necesito. dale, perfecto. Vamos, Mariana, ¿cómo te amo? ¿Cómo te quiero? En tu vida que he pasado con vos. Espero que ¿Qué? estén escribiendo por mí. Me Bueno, gusta mucho estar con vos. Es un placer para tu honor también. bueno, yo te extraño un montón, pero ya te di el alta hace muchos años porque ya fono no necesitabas hacer, ¿o no? Y bueno, sí, a veces pasa. Bueno, hermoso, te quiero. Si querés, te podés quedar mirando. Dale. Sí, Bueno, miro este programa en vivo. Ahí. eso. Hasta mañana. Nos Bueno, vemos. nos vemos. Chao chicos, soy con Mariana. Chau, chau. ¿Y cómo salgo ahora? Bien. Ahora ahí vamos a seguir.
A ver, ahí puede. Bueno, esperen que vamos a seguir. Vamos a arrancar con la parte de... A ver. Bueno, esto pasa en los vivos. Que no puedo sacarlo. A ver, a ver. Bueno, vamos a arrancar. La idea hoy era, ¿sí? Hablar un poquito de, quería que lo escuchen, Bauti trabajó conmigo hace muchos años que trabajamos juntos, arrancó, creo que tenía 5 años, 4 años, cuando arrancamos a trabajar, y bueno, y ya llegó un momento que Fono no necesitaba, era lo último que necesitaba, ustedes lo escucharon, es un genio, ¿sí? Así que bueno, a ver, me van a ayudar. Ahora necesito ayuda de la audiencia. Ahí está. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? A ver. Charlando un poco, la idea es hacer como una exposición, ¿sí? De lo que es la praxia del habla, ¿sí? Y estando en el mes del síndrome de Down, conocer un poquito qué es la praxia y cuáles son las características, cómo impactan en el desarrollo del habla, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta condición, ¿sí? De la trisomía 21, una de las características más comunes es la ausencia de lenguaje, ¿no? Como que los niños empiezan a caminar, empiezan a adquirir un montón de habilidades a nivel de distintas áreas del desarrollo, pero, sí, pero, gracias a vos, Luis, ahora después vamos a compartir el video. Sí, yo también de verlo, está enorme. Bueno, tengo varios amigos, algunos más chiquitos, otros más grandes, que vamos a ir entrevistando durante el transcurso del mes y vamos a ir tocando distintos temas o exponiendo distintas cuestiones que se dan en la trisomía y que tienen como el fin informar y dar a conocer ciertas características por las cuales se da este diagnóstico de apraxia del habla o otras características que a veces no son tenidas en cuenta. Nosotros lo que hacemos desde lo que es la parte de neurolingüística es siempre, al recibir un niño, sea la condición que sea, es hacer una evaluación, ¿no? Y dependiendo de la edad, no solo vamos a evaluar lo que es el área del lenguaje, sino que también vamos a estar evaluando distintas, ¿sí? Áreas del desarrollo. Y una de las más importantes es la parte cognitiva también. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los niños se empiezan a poder expresar a través del lenguaje verbal, a través del habla, ¿sí? Palabras o conceptos que tienen primero en comprensión. Así que, bueno, lo que vamos a ver es que acá Isa, otro... Bien, ahí hay un mensaje. Después les voy a responder. Yo estoy de vacaciones, pero estamos con varias invitaciones de otros países para algunos lives y bueno, queríamos hacer uno en este mes, por eso la semana que viene retomo actividades y voy a estar contestando mensajes, mails, mucha gente que está consultando. Eh, bueno, como les decía, o sea, ¿cuáles son las causas por la cual un niño puede no estar hablando? Y nosotros vemos que, como les decía antes, que para que un niño hable, primero tiene que tener ese lenguaje, tiene que tener esos conceptos a nivel cognitivo, tiene que comprender el mundo para después poder expresarlo. Entonces, es muy importante esto porque muchas veces en la trisomía trabajamos con edades cognitivas y no con edades cronológicas,
¿sí? No importa cuál es la edad cronológica, pero sí cuál es la edad cognitiva, porque esa edad es la que me va a decir a mí dónde está parado el niño y qué es lo que va a poder hacer, ¿sí? Y ayer hablé un poco de esto en un vivo que hicimos con una luna a la vez. O sea, lo importante de conocer dónde estoy parado es porque si un niño tiene 3 años de edad cronológica, pero de edad cognitiva tiene 1 año, bueno, yo tengo que pensar qué es lo que puede hacer un niño o un bebé de 1 año. Y tengo que sí, empezar a trabajar desde ese lugar, porque esa es la base, ¿sí? Donde el niño está cómodo en el desarrollo. Y desde ahí va a poder ascender en habilidades, ¿sí? En habilidades que va a ir ganando destreza en la parte motora gruesa, en la parte motora fina, en la parte de comunicación, en la parte de lenguaje y en la parte de habla. ¿No? Si uno piensa el habla, ¿sí? Mamá, tatá, babá, dadá, ¿no? Entonces, más que tengo un niño de 3 años, si la edad cognitiva es de 1 año, yo tengo que pararme en esa instancia, ¿sí? Y empezar a estimular desde ahí. Entonces, tenemos que evaluar todo lo que es la parte cognitiva, ¿sí? Comprensión y recepción del lenguaje versus lo que es expresión, ¿no? Tenemos que evaluar todo lo que es la parte auditiva, ¿sí? Y todo lo que son procesos básicos de aprendizaje, porque para aprender, ¿sí? Necesito ciertos requisitos. No solo los niños con trisomía, todos los niños y todos los adultos, ¿sí? Para poder tener algún aprendizaje, necesitamos lo que llamamos DBA, dispositivos básicos de aprendizaje. Entonces, dentro de lo que son los dispositivos básicos tenemos atención, ¿sí? Memoria y motivación. O sea, primero tengo que poder atender, ¿sí? Después tengo que poder retener esa información en mi sistema de memoria y por último, sí tengo que estar motivado. O sea, cuanto más motivado estoy, más tiempo voy a poder sostener mi atención y por ende más tiempo voy a poder eh, retener información, ¿sí? Y esto no solo nos pasa, ¿sí? No solo nos pasa eh, con los niños, que uno está viendo estos requisitos o estos prerequisitos de aprendizaje, sino en los adultos nos pasa todo el tiempo, porque sabemos que cuando nos presentan algo, nos hablan de un tema que no nos interesa, muchas veces no retenemos toda la información. Ahora, cuando ¿sí? Me hablan de algo que a mí me interesa, mis niveles de atención se incrementan y puedo retener mucha más información. Entonces, las causas por las cuales los niños pueden no estar hablando son varias, o sea, hay que descartar todo lo que es neurobiológico, ¿sí? Que no haya ningún tipo de lesión, lo que es auditivo, porque para poder expresar, para poder tener un output verbal, tengo que tener ¿sí? un buen input. Muchas veces en la trisomía se da que hay ¿sí? hipotonía muscular, y no solo esa hipotonía se da a nivel de los músculos en cuanto a lo que es motricidad gruesa, sino que puede haber hipotonía en los músculos también del oído, ¿sí? Por eso hacen más otitis son más propensos a hacer otitis, ¿sí? A tener más mocos porque no los pueden sacar, o a tener hipotonía en lo que son músculos diafragmáticos. O sea, la hipotonía muchas veces no solo impacta lo que es la motricidad gruesa, sino que también la motricidad fina, y dentro del oído hay una cadena de huesecillos que también sí puede tener hipotonía, y eso puede hacer que haya más otitis a repetición o cuestiones auditivas que impiden ¿sí? el ingreso de información. Esto no se da siempre, pero es como básico eh, poder hacer una evaluación. Y por otro lado, ¿sí? Por otro lado, lo que tenemos que ver es todo lo que es la parte neurológica, ¿no? Si sabemos que hay un tono de base hipotónico y muchas veces hay asociado una macroglosia, bueno, tenemos que saber que estas características van a impactar de alguna forma en lo que es la producción del sonido, ¿sí? Ustedes si quieren me van haciendo preguntas, yo voy a ir contando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una evaluación ¿sí? funcional del desarrollo. ¿Para qué? Para ver dónde estamos parados en la parte cognitiva, en la parte de comprensión auditiva, en la parte de expresión, en la parte motora, motora gruesa y motora fina. Y cuando hablo de motora gruesa hablo de todo lo que es motricidad gruesa en general y lo que es motricidad fina, ¿sí? Dentro de lo que es motricidad fina,
incluimos lo que es el habla. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, que esa evaluación nos va a dar un nivel, ¿sí? Y ese nivel es donde el niño está funcionando sin ningún tipo de estímulo. Lo que a nosotros nos interesa es, en base a esa evaluación funcional del desarrollo, poder armar, ¿sí?, lo que llamamos un plan, ¿sí?, ajustado para ese niño con lo que llamamos etapa de desarrollo próxima, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? O sea, esto es lo que el niño puede hacer sin ayuda. Bueno, vamos a poner objetivos, ¿sí?, y que el niño pueda aumentar estas habilidades, ¿sí?, con ayuda, para luego sacar esa ayuda y que ese aprendizaje se haya, ¿sí?, interiorizado, se haya plasmado y el niño se haya escalonado a otro nivel del desarrollo. Si un niño no habla, ¿sí?, no tiene ningún sonido, ¿sí?, de ahí a decir una palabra de manera inteligible, no es lo esperable. Entonces, si yo me pongo en un niño no verbal, objetivos 100% verbales, con inteligibilidad eh, eh, perfecta, bueno, voy a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque ningún niño arranca hablando de manera perfecta, ¿sí? Siempre vamos de lo no verbal, ¿sí?, a lo verbal por un camino, vamos atravesando un camino. Y así como en las áreas del desarrollo, ¿sí?, así como en las áreas del desarrollo desde lo que es cognición, desde lo que es comprensión del lenguaje, primero comprendo el nombre del objeto y después conozco características de ese objeto. Bueno, lo mismo pasa con el habla. Primero aprendo a decir sílabas, después aprendo a juntar sílabas, ¿sí?, y voy cada vez más aproximándome a lo que es la producción de la palabra correcta. Entonces, vamos a ver, ¿sí?, que en Estados Unidos se habla de word approximations, o sea, cuando los niños empiezan a hablar, van haciendo word approximations, van aproximando, ¿sí?, la palabra desde lo no verbal a lo verbal. Y en el camino es aceptado cometer errores en lo que es ejecución motora. Por eso los chicos dicen se fue, ¿sí?, o el borro, ¿sí? Hay errores en el desarrollo, en lo que es ejecución y producción del habla, que son errores esperables. Bien, entonces, lo que tenemos que entender es que para que el niño hable, primero debe tener comunicación. Y la comunicación sienta las bases para el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno quiere que el niño hable, pero los niños antes de hablar se comunican usando medios no verbales. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es primero ver cuáles son los recursos comunicativos con los que cuenta ese niño, ¿sí?, que muchas veces pueden ser el llanto, el enojo, puede ser el uso del cuerpo, el lenguaje corporal, el moverse para manifestar una expresión. Y acá, ¿sí?, es muy importante, y ayer hablé un poco de esto, de poder estar a la altura de los niños, poder ver, ¿sí?, dónde están parados esos niños, ¿sí?, en la etapa de comunicación, porque si mi niño es no verbal y se comunica a través de recursos no verbales, yo voy a tener que aumentar mucho más la mirada, ¿sí?, y la lectura de su lenguaje corporal, ¿sí? Voy a tener que hacer de intérprete, y si hace un gesto de vení, ¿sí?, le voy a tener que poner palabras, porque frente a la repetición continua de mi lenguaje, ¿sí?, de interpretar todo lo que es lenguaje no verbal, ponerle palabras, ¿sí?, para que cuando él pueda producirla, la diga, ¿sí?, tiene que ser constante. O sea, necesitamos ¿sí?, mucho baño de lenguaje, mucho input para que se procese esa información y pueda expresarse a través de lo que es el output, ¿sí? Primero ingresa la información, se procesa y luego podemos producir. Entonces, lo importante es que los niños aprenden primero a través de lo que es la experiencia, ¿sí? Primero hago, ¿sí?, manipulo, ¿sí?, experimento, y en ese experimento comprendo, ¿sí?, el uso del objeto, y una vez que lo comprendo, ahí recién lo puedo expresar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que sabemos que el lenguaje es una habilidad que se da de manera innata, pero también es función del aprendizaje social. Por lo tanto, si los niños no tienen el lenguaje que necesitan en el momento justo y oportuno, es muy difícil poder
en algún momento decir palabras. Y esto me ha pasado con muchos niños con trisomía, en donde por ahí vienen con una edad de 5 años, ¿sí? Sin ninguna palabra. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó el habla, se trabajó sobre el lenguaje y había mucha comprensión, ¿sí? Pero no había expresión, no porque no tenían esa información, sino porque no tenían un canal, ¿sí?, de comunicación, porque el habla es un canal, tenemos muchos recursos de comunicación no verbal que, ¿sí?, eh, que prima lo que es la comunicación verbal. Por ejemplo, como decíamos, el uso de gestos, comer, ¿sí?, tomar, dormir. O sea, los niños pueden comunicar a través de el lenguaje corporal un montón de ideas y un montón de conceptos, pero para eso tienen que tener un canal, ¿sí?, que puede ser no verbal. Y de hecho siempre se inicia de manera no verbal y al ser interpretado por el adulto y ponerle palabras, ¿sí?, se termina, los niños empiezan a grabar esa información, a asociar ese sonido, esa idea, o sea, a ese concepto y posteriormente lo pueden empezar a producir, ¿sí? Acá hay una pregunta de Laurita. Mi hijo aún no habla, pero empezó a balbucear cositas como ti, tita, tete. Tiene 4 años y medio y aún no tiene diagnóstico definido. ¿Dudas entre retraso del lenguaje o autismo leve? Va a 4 terapias. Sí, en realidad, si no habla a los 4 años y medio, no tiene por qué ser una condición de autismo. O sea, para que haya autismo, lo ideal es poder hacer una evaluación específica, de que es lo que se evalúa hoy para poder dar este diagnóstico, es el ADOS y el ADIR, que son los que nos permiten tener una valoración, ¿sí?, objetiva, de este diagnóstico. Como yo ayer contaba, y ahora vamos a hablar un poquito, muchas veces los niños que no hablan, ¿sí?, que no tienen trisomía, tienen lo que es apraxia del habla. Y ahora voy a ir a explicar un poco lo que es la apraxia del habla para los que no pudieron estar ayer. ¿Por qué? Porque lo que quería contar es un poco esto, cómo llegar al habla, ¿no? Y en la trisomía sabemos que tenemos mucha hipotonía, ¿sí?, en todo lo que es muscular. Por lo tanto, primero tengo que usar un programa oromotor para mejorar todo lo que es la motricidad orofacial, ¿sí?, la motilidad de los músculos a nivel aislado, para después, ¿sí?, poder secuenciar esos movimientos para el habla. Por eso hay muchos niños con, ¿sí?, trisomía 21 que no solo tienen, a ver, a nivel de el lenguaje descendido y el habla, sino que también todo lo que es el sistema oromotor. Entonces, en muchas ocasiones utilizan técnicas que son para apraxia. Por ejemplo, hay una de las técnicas que es PROM. Hay muchos métodos para lo que es el abordaje de lo que es la apraxia. Pero, por ejemplo, si yo uso una técnica que es una de las más conocidas, que se llama PROM, pero no trabajo sobre lo que es neuromuscular, por ahí el niño va a mejorar en la producción, ¿sí?, frente al uso de ciertas estrategias, pero cuando deje de usar esas técnicas todavía no tengo buen tono muscular. O sea, primero tengo que tener buenos músculos, ¿sí?, buen tono a nivel de los músculos de manera aislada, ¿sí?, y buena motilidad para después poder organizar esos movimientos, secuenciar esos movimientos para lo que es el habla, ¿sí? En realidad, en base a la pregunta de Laurita, puede ser un retraso del lenguaje o autismo, o puede ser una apraxia del habla también, y que en realidad el diagnóstico de base sea una apraxia y no se esté trabajando el habla, y esta ausencia de habla termina impactando, ¿sí?, en todo lo que es social y en todo lo que es vincular también, porque muchos niños, ayer, si pueden véanlo, en Una Luna a la Vez hicimos un vivo y bueno, una de las características o cuando uno hace un diagnóstico diferencial de apraxia, muchos niños que llegan a la clínica tienen un primer diagnóstico de autismo. Por eso es importante poder saber hacer el diagnóstico diferencial y que quien haga el ADOS o el ADIR realmente tenga
recursos de lo que es comunicación y lenguaje, y habla para poder hacer todo lo que es diferencial, ¿no? Pero bien, ¿qué es importante en la trisomía? Que no solo evalúa el lenguaje y el habla, sino que lo que tenemos que ver es cómo están todo lo que son las estructuras anatómicas y funcionales orales, ¿sí? ¿Por qué? Tengo que ver cómo está ese paladar, tengo que ver cómo está la mandíbula, tengo que ver cómo está la lengua, tengo que ver cómo están las mejillas, tengo que ver cómo está la dentición, tengo que ver cómo están todas las estructuras, ¿sí?, que están involucradas en la producción del habla. ¿Por qué? Porque si yo tengo una macroglosia, ¿sí?, muchas veces voy a tener la lengua afuera, ¿eh? Y al tener la lengua afuera me va a generar, ¿sí?, por lo general, hipotonía de los labios y de los músculos orbiculares de los labios. ¿Esto qué va a hacer? Que ni siquiera pueda hacer un sonido primitivo como es la M, la P y la B, mamá, papá, babá, ¿sí?, que son los primeros sonidos que dice un bebé, ba, ma, ba, ba, da, da. ¿Por qué? Porque al tener la lengua, ¿sí?, entre los dientes y entre los labios, ¿sí?, termina como cayendo sobre el labio inferior, no hay motilidad del labio superior. Entonces, ¿cómo voy a pedirle a un niño que hable o que produzca sonidos si no tiene posibilidad de mover sus músculos para hacerlo? ¿Sí? Primero tengo que trabajar todo lo que es oromotor, todo lo que es miofuncional a nivel oral e intraoral, ¿sí?, músculos faciales, para después ir a programar y secuenciar movimientos. Por eso, muchas veces en lo que es la trisomía vamos a ver que no solo hay, ¿sí?, una apraxia del habla, sino que hay también un retraso en todo lo que es el componente oromotor, ¿sí? O sea, la motricidad orofacial está descendida y tenemos que trabajar no solo el lenguaje y el habla, sino que también todo lo que es motricidad orofacial, ¿sí? ¿Para qué? Para que después el niño pueda ganar, ¿sí?, movimientos sólidos y estables para poder hacer palabras de manera inteligible. Bien. Sí, hay muchos niños con diagnóstico de TEA leve eh, que en realidad tienen un diagnóstico de apraxia del habla, no conocen esta patología muchos médicos o muchos terapeutas, entonces, bueno, terminan dando el que más características tiene, pero no pueden hacer un diagnóstico diferencial porque no tienen esta información. Bien, después Narváez, hola, mi nombre es Lorena, mi hija Luz tiene 7 años, tiene encefalopatía crónica no evolutiva, solo se comunica por señas y dice hola, y cuando quiere decir verde dice E. Bien, en lo que es encefalopatía crónica no evolutiva, lo que sabemos también, así como en la trisomía 21 tenemos un bajo tono muscular, en lo que es lo que es ECNE o encefalopatía crónica no evolutiva, tenemos muchas veces rigidez o espasticidad a nivel muscular en cualquiera de las patologías, y por eso es muy importante poder hacer una evaluación global del desarrollo. Hay que ver cómo está todo lo que es neuromuscular. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo no tengo buenos movimientos aislados, después no los voy a poder secuenciar para lo que es formar el habla. Y eso es lo que es la praxia del habla. A significa ausencia, ¿sí? Praxia, movimiento con un fin específico. La praxia, ¿sí?, es la imposibilidad de juntar movimientos, de secuenciar movimientos organizados para un fin. En este caso, la palabra, ¿sí? Para decir, por ejemplo, para decir bebé, ¿sí?, tengo que hacer, ¿sí?, son 4 fonemas que tengo que producir y tengo que secuenciar movimientos, ¿sí?, son 4 movimientos, e, e, algo que parece tan simple, ¿sí?, en un niño que tiene esta dificultad, que no puede secuenciar estos movimientos, ¿sí?, no puede, por ejemplo, o sea, por ejemplo, acá en el caso de Luz, muchas veces los niños, ¿sí?, con ECNE tienen en un principio, ¿sí?, trastorno en lo que es motricidad orofacial, y una vez que empiezan a poder producir, ¿sí?, no pueden juntar sonidos. Por ejemplo, yo tenía una chiquita que decía todas las vocales, ¿sí?, decía B, decía BB, ¿sí?, decía A, pero no podía decir ba, ¿sí? O sea, tenía el sonido B y tenía la A,
Podía decir be, podía decir bo, podía decir bu, podía decir bi, pero no podía decir ba, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, ¿cómo puede ser? Puede decir todos los sonidos, pero no los puede juntar. Esa es la praxia, la dificultad de hacer síntesis entre movimientos, de juntar movimientos entre sí, ¿sí? Para un fin específico. Bien, voy a ir contestando. Lo que quería contar es que es muy importante conocer, hablando un poquito de la trisomía, también de los niños con trastorno del espectro y los niños con EGNE, todos. Nosotros tenemos que poder hacer, ¿sí?, una lámina y poner, ¿sí?, medios y fines, ¿sí? Es como muy importante, medios. Bueno, ¿qué medios tenemos para comunicarnos? ¿Sí? ¿Qué medios usa? Usa expresiones faciales, usa movimientos corporales, usa gestos, señas, vocalizaciones, usa sonidos aislados, ¿no? Bueno, tenemos que ver palabras, frases, qué recursos tenemos, qué medios tenemos, ¿sí? ¿Para qué fin? ¿Cuáles son los fines? ¿Sí? Los por qué nos comunicamos. Por ejemplo, nos comunicamos para pedir, nos comunicamos para rechazar, nos comunicamos para llamar la atención, para comentar, ¿sí? Entonces, lo importante es poder hacer, ¿sí?, una lista de cómo se comunica mi niño y por qué, cuáles son los medios y cuáles son los fines. Y a partir de ahí decir, bueno, si hoy cuando se enoja o cuando no quiere algo, llora, bueno, voy a tratar de darle una aproximación, algo más maduro, ¿sí? Si no quiere algo, en vez de que llore, que haga no, que haga el gesto de no, que haga un movimiento, ¿sí? Y si no puede hacer un movimiento porque hay una dificultad en todo lo que es tronco y movimiento de cabeza, con la mano, ¿sí? Ver de qué forma vamos a lograr, ¿sí?, de ir avanzando en lo que es la escala de maduración de adquisición del habla, ¿sí? Ningún niño nace hablando, todos aprenden y todos pasan de estadios no verbales a estadios verbales. En el camino ese recorrido lo hacen todos. Entonces, si un niño no puede hablar, hay que ver dónde estamos parados, dónde nos quedamos, ¿sí? Y saber que muchas veces en la trisomía o en los niños con trastornos del espectro o niños con encefalopatías, lo que hacen es permanecer más tiempo en estos estadios. O sea, si un niño neurotípico pasa de decir una palabra a juntar dos palabras en 6 meses, por ahí un niño que tiene una condición necesita más tiempo, pero no es que no pueda pasar, ¿sí? O sea, en vez de 6 meses vamos a necesitar quizás estar 2 años en un estadio de comunicación no verbal para después pasar a lo que es la etapa verbal. Y cuando arranquemos en lo que es la etapa verbal, vamos a tener que ir de a pasos, no vamos a arrancar diciendo las palabras de manera 100% inteligibles, ¿sí? Vamos a ir haciendo esto que les decía, word approximation. Cuando un niño, eh, por ejemplo, la palabra ahí veía tita, ¿no? ¿Qué dice? Ta, tata, tita, ¿no? Tatetita, ¿no? Cómo las palabras a mayor complejidad o mayor, o sea, mayor longitud tenga la palabra, más difícil va a ser su producción, su ejecución motora. Entonces lo que hay que hacer es ayudarlos y simplificarles, darles modelos próximos a la zona de desarrollo donde están, y por eso es tan importante, como les marcaba al inicio, la etapa de una evaluación funcional del desarrollo, porque ahí sabemos dónde estamos parados y para dónde vamos, ¿sí? Bien. Ok. Vamos a seguir un poco más. Entonces, ¿qué es el habla? El habla es el acto motor más finamente calibrado, ¿sí? El habla implica lo que es coordinación entre lo que es respiración, fonación, ¿sí?, articulación y resonancia. O sea, algo que parece muy simple requiere un montón, ¿sí?, un montón de elementos, ¿sí?, o estructuras que se coordinan entre sí y movimientos que se coordinan entre sí. ¿Para qué? Para poder lograr ese objetivo. Entonces, dado esta complejidad, incluso las dificultades motoras más pequeñas pueden socavar lo que es el desarrollo del habla. Muchas veces lo que se observa en la clínica es que
los niños vienen trabajando un montón de habilidades, ¿sí? Vienen trabajando lo que es el lenguaje, lo que es la comunicación, pero lo que no se trabaja es el habla se trabaja movilizando las estructuras, ¿sí? Muchas veces tenemos que usar primero un programa oromotor, tenemos que trabajar todo lo que son los órganos fonoarticulatorios de manera aislada para después poder, ¿sí? Para después poder ir a trabajar secuenciación motora, para ir a trabajar el habla, ¿sí? Si un niño no tiene motilidad de su mandíbula o no tiene posibilidad de gradar su mandíbula y hacer movimientos, por ejemplo, pa, va, es el mismo movimiento, pero la fuerza es diferente, ¿sí? Y la resonancia es diferente. Por eso les decía que el habla implica lo que es coordinación entre fonación, respiración, articulación, ¿sí? Y todo esto, ¿sí? Funcionando, orquestado para que podamos emitir el lenguaje verbal. Entonces, cuando hablamos de apraxia, ¿sí? ¿Qué es la apraxia? La apraxia del habla es la dificultad, ¿sí? En poder realizar movimientos organizados y secuenciados, ¿sí? Para poder juntar sonidos, para poder producir sonidos, para juntar esos sonidos entre sí, ¿sí? Para poder juntar sílabas, ¿sí? O para poder juntar, ¿sí? Palabras para armar frases. ¿Por qué? Porque los niños con apraxia del habla evolucionan a lo que llamamos dispraxia verbal, y luego esta dispraxia verbal evoluciona, ¿sí? A un trastorno articulatorio como resabio, ¿no? Yo creo que con esta entrevista especial, esta charla, ¿por qué? Porque no conocemos en Fonakids un niño que no haya logrado la oralidad, la inteligibilidad del habla. Obviamente que a veces hay que seguir trabajando, a veces lleva más tiempo, a veces lleva menos tiempo, a veces los niños necesitan más tiempo o permanecen más tiempo en un estadio, por lo que a veces es frustrante. Lo importante es no parar, ¿sí? La continuidad, la frecuencia, el trabajo intenso en esta área, porque eh, como yo ayer contaba un poco en el vivo, para desarrollar el habla hay que trabajar. Cuando hay una dificultad de este tipo necesitamos frecuencia, necesitamos intensidad, ¿sí? Necesitamos que lo que hacemos no queda dentro del consultorio, sino que todo el mundo pueda como acompañar este proceso, ¿sí? De habilitar, ¿sí? Palabras o aproximaciones de palabras cercanas al área del desarrollo del niño. Si el niño usa un llanto para rechazar o para negar o para decir que algo no le gusta, bueno, tiene que usar un gesto, y de ese gesto tiene que usar una palabra. Pero todos tenemos que saber dónde estamos parados y para dónde vamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características en estos niños con apraxia del habla? Lo que vamos a ver es que muchas veces son niños que están ahí, que nos están mirando, que tienen fuerte deseo de hablar, ¿sí? Pero que hablar les implica un gran esfuerzo. Es como que están, como que vemos que hay movimientos, como que quieren, y esto de no poder termina generando, ¿sí? Eh, retirada. Y cuando digo retirada es me voy y no continúo ni siquiera con esta interacción porque no tengo los medios para, porque quiero decir y quiero hablar, pero no puedo, ¿sí? Una característica que diferencia la praxia de, por ejemplo, un trastorno fonológico, y esto es más para los profesionales, que es una dificultad del lenguaje que impacta en lo que es los sonidos del habla, es que los niños con apraxia del habla tienen errores, ¿sí? En lo que son las consonantes y las vocales. No solo en las consonantes, sino que también en las vocales. Hay mucha distorsión de vocales, ¿sí? De hecho, si uno piensa, lo que le da la inteligibilidad al habla, ¿sí? Son las vocales, no las consonantes. Por eso, todos los test que hay de lenguaje que evalúan lo que llamamos los sonidos del lenguaje o los sonidos del habla, no contemplan las vocales, ¿sí? Y al no contemplar las vocales, no contemplan lo que llamamos patrón de secuenciación motora, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo, voy a dar un ejemplo, si yo digo dama tata, ¿sí? ¿Alguien entiende lo que quiero decir? Bien, ahora si yo digo dame tita, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, van a ver, ¿sí? Que el que le da
¿sí? Inteligibilidad de los fonemas, al habla, perdón, a la palabra, son las vocales, no las consonantes. Esto tiene todo un trasfondo teórico que se da en capacitaciones porque son cuestiones muy técnicas, pero es importante entender que también los errores que se da con la praxia son errores inconsistentes, o sea, en las consonantes y en las vocales. Por lo general, en las vocales hay mucha distorsión y otra característica es anomalías en la prosodia, ¿sí? Eh, y historial de palabras que aparecen y desaparecen. O sea, vamos a ver que hay muchos niños que tienen, por momentos dicen una palabra y después no lo vuelve a decir, o dice una palabra, pero si se la pido no lo puede decir, porque si la tengo que ir a buscar, tengo que accionar lo que es volitivo, no lo puedo ejecutar. Después, si uno hace un poco el historial, los niños con apraxia del habla son bebés muy silenciosos, con muy pocos sonidos, ¿sí? Con poco balbuceo, y lo que vamos a ver es que también si la apraxia es aislada, que no hay alguna otra condición, hay mejor comprensión, o sea, hay un gap significativo entre lo que es comprensión del lenguaje y expresión, o sea, como comprenden un montón, pero no tienen posibilidad de output, ¿sí? Por lo tanto, siempre la comprensión está mejor que la expresión. Bien, ahí Luciana hace como una explicación de su gordo, 4 años con TEA, en donde dice palabras sueltas, cuando queremos que las repita no lo hace. Esto puede ser que no pueda hacerlo frente a la repetición, ¿sí? Hay niños que pueden decir palabras de manera espontánea, pero si yo les digo, decí tal cosa, no pueden. Por eso el trabajo en la praxis es como muy indirecto, ¿sí? Se trabaja de manera muy indirecta. Eh, bueno, las vocales, como dije, salen desviadas, o sea, muy deformadas, se le dice vowel deviation, y son niños que a veces tardan mucho tiempo en decir sus primeras palabras, a veces tienen 3 años y todavía no producen ninguna palabra. Eh, Otra de las características es lo que en Estados Unidos se dice token to token variability, ¿sí? Que tiene que ver con que frente a cada intento de producir la palabra, como tantea y no puede, ¿sí? Decirlo, eh, lo que hace es decir una palabra diferente, ¿sí? Acá Mariana dice, estás describiendo a mi hijo, y es que en realidad los niños con síndrome tienen esta característica, o sea, primero hay que trabajar todo lo que es oromotor, ¿sí? Para después ir a trabajar lo que es secuenciación motora, porque si no, cuando empiezan a hablar, quedan como en estas primeras etapas de bebé, ta, da, ba, ba, ¿sí? Y no pueden cambiar, ¿sí? Las vocales, que es lo que le va a dar la inteligibilidad al habla. Muchas veces, al ser conscientes de que no pueden decir bien una palabra, ¿sí? Ni siquiera hacen la posibilidad de hacer una simplificación. Entonces, se sabe que ellos por sí solos no pueden hacer una aproximación, una simplificación de la palabra. Si yo sé que, por ejemplo, esto es un auto, no puedo decir to, entonces no digo nada. Entonces, si yo empiezo a habilitar, ¿sí? Aproximaciones, si no digo nada y digo o, es un montón. Ahora, si no digo nada y digo o, es un montón, o digo to, es un montón, ¿sí? Si digo ato, es un montonazo, ¿sí? Y después voy a tener que decir auto, ¿no? Bien, Flor, eh, puede ser, puede ser, ahí Flor pone que su hijo comprende todo, TEA no verbal, niega con la cabeza, puede leer y escribir en la compu, 0 palabras o sílabas, puede ser una praxia. Tenemos muchos casos de gordos que vinieron con diagnóstico de TEA y en realidad no podían comunicarse, no podían hablar, eso también termina enquistándolos, encerrándolos, ¿sí? Eh, pero bueno, la idea es que se pueda hacer realmente el diagnóstico diferencial cuando es autismo y apraxia. ¿Por qué? Porque si no se trabaja el habla en un niño que tiene un problema de base motor del habla, y bueno, eso va a hacer que se terminen
desconectando en algún punto también, porque el canal primitivo de comunicación o de interacción social es el lenguaje verbal. Entonces los niños que no pueden, ¿sí? Los niños que no pueden expresarse o no pueden hablar, realmente es muy frustrante, o sea, tienen como muchas cosas guardadas. Por eso también es importante buscar canales alternativos, si es que hay tan buena comprensión, ¿para qué? Para que haya por lo menos que tengamos, ¿sí?, algún canal de output para poder expresar, ¿no? No importa que sea verbal, pero mientras vamos desarrollando la oralidad, hay que habilitar un canal de comunicación. Bien, vamos a hacer, voy a contestar algunas preguntas, ya estamos en tiempo, ¿sí? Pero vamos este mes a hacer un vivo más para seguir hablando de esta patología y para que podamos, para poder dar, voy a hacer una segunda parte en donde lo que vamos a hacer es dar estrategias para trabajar la praxia, ¿sí?, en rutinas en la casa. Bien, Isa Lavaret tiene 7 años, trisomía, ¿puedo lograr que hable? Ningún niño que conozcamos no logró el habla, ¿sí? El tema es que para que hable hay que trabajar el habla. Eso es lo que vemos, ¿sí? En años de investigación no tenemos un chiquito que no haya logrado el habla, y de hecho ven que los que tenemos niños que obviamente que hay más dificultad, pero siempre hay que hacer una evaluación global, ¿sí?, cognitiva también, por esto, porque si tenemos 7 años, pero por ejemplo, a nivel cognitivo estamos en 3 años, no importa, lo que tenemos que saber es que va a poder, o sea, tenemos recursos cognitivos para que haya lenguaje y aprendizaje y puedan hablar, ¿sí? Lo importante es saber dónde estamos parados, porque si uno sabe dónde estamos parados, sabemos cómo ese niño puede aprender y qué es lo que va a poder aprender. Y con eso, ¿sí? Y con eso vamos a empezar a construir lenguaje. Pero para trabajar lenguaje, ¿sí?, necesito estímulos auditivos. Para trabajar el habla necesito propiocepción, necesito técnicas propioceptivo-táctiles que ayuden a movilizar las estructuras, ¿sí?, y a organizarlas para hacer movimientos maduros y que podamos, ¿sí?, verbalizar, ¿sí? Hay algo que hay que diferenciar. Los bebés primero vocalizan y después verbalizan. Muchas veces los niños, ¿sí?, por más que tienen 3 años o que tienen 5 años y llegan a nosotros para una evaluación, están vocalizando, todavía no verbalizan. Entonces, a nivel del habla, están parados en este estadio, muy de bebé, y desde ahí se puede construir, pero hay que saber dónde uno está parado, y si vocalizo, tengo que saber cómo arrancar a estimular el lenguaje verbal, ¿sí? Cómo el niño va a iniciar a verbalizar. Bien, hay muchísimas palabras. Yo ahora tengo otra reunión, así que vamos a tener que cortar, pero si les parece, vamos a hacer, a ver, vamos a hacer el próximo lunes, nos vamos a volver a encontrar, ¿sí?, para dar tips de cómo empezar a trabajar, ¿sí?, algunas estrategias para empezar a trabajar la praxia y la dispraxia verbal, ¿sí? Este live va a quedar grabado, así que lo van a poder volver a ver, pero, y hay uno que si entran al Facebook de Fonakids van a poder visualizar que es de ayer también, que dimos mucha información sobre lo que es la praxia y respondimos muchas preguntas. Sí, acá Jime Guillén pregunta una diferencia entre apraxia y trastornos fonológicos. Claro, el trastorno fonológico tiene, la base del trastorno es lingüística, en cambio en la apraxia la base del trastorno es de base motora. Por eso el niño con trastorno fonológico mejora la repetición, y el niño con apraxia no, ni siquiera puede trabajar a la repetición, ¿sí? Bueno, me encantaría contestar, pero vamos a hacer esto, nos vamos a ver el próximo lunes a las 19 horas, ¿sí? Yo voy a subir otra vez esta info para que podamos hacer un conversatorio en donde podamos trabajar más con preguntas, ¿sí? Y que podamos dar estrategias, ¿sí? Para que puedan empezar a trabajar, tanto para terapeutas como para los papás, para las familias, ¿sí?
y importante empezar a poder trabajar en los niños con trisomía, todo lo que es la parte oromotora en edades tempranas, para cuando los niños tengan edad de hablar, tengan organizada la boca, la lengua, los labios, tengan buen tono, buena motricidad orofacial para poder fonar, ¿sí? Sí, 19 horas de Argentina. Bueno, les mando un beso, va a quedar grabado, así que lo vuelven a ver y nos vemos el lunes que viene a las 19 horas. Se hacen todas las preguntas que quieren después de mirar el vivo y nos vemos. Besos desde Panamá. Ya voy a ir a Panamá. Ayer le dije a Miriam de Una Luna a la Vez que voy a estar allá, así que nos vamos a ver. Panamá me va a tener de visita este año, no sabemos cuándo. Les mando un beso y estamos en contacto el lunes que viene.